Bueno, ahí estamos. Agus, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar un poquito a que se conecte. Ahí está Elvio, Seba querido. A ver, Elvio, querido, mandame la solicitud que no te encuentro. A ver si te puedo buscar. Buscar. Ahora sí, Hola, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien? todo tranquilo. Bueno, no te podía encontrar. Viste cómo sos vos, que siempre andás escabullándote. No, jamás, Bueno, ¿cómo jamás. andás? Yo, ¿Todo todo bien? bien. Sí, sí. ¿Con ganas de hablar un poco de dientes? No, sí, lo que decía el otro día, creo que cuando nos metemos en los dientes nos escapamos de la realidad y está bueno. Sí, ¿no? Sí, lo que no está bueno de esto es que pasa demasiado rápido. ¿Sí? Yo me imaginaba la vida de mis abuelos, ¿no? Eran viejitos, y todo el día ahí. Digo, no debe pasar nunca. Y en cambio estamos todo el día acá haciendo nada. Y se pasa la semana. O sea, por lo menos a mí me pasa eso. No sé, Se pasa volando, sí. no sé al Sí, resto, pero sí, la se verdad que pasa rápido. se me ha pasado muy rápido, sí. Pero bueno, lo bueno es que hemos podido hacer cosas que, como íbamos postergando, ¿no? Qué sé yo no sé, yo siempre tengo ganas de leer Le- esas cosas que no leímos, puedo leímos de leer. adhesión. Sí, sí. Estuvimos leyendo de adhesión. Practicar, inventar, o sea, está bueno, que yo, por lo menos yo aprovecho mucho el tiempo. Bueno, Llamarte, hincharte entonces, las bolas, para preguntarte cosas nuevas, para a ver qué otra cosa podemos hacer. Así que bueno, nada, por un lado, no, a toda la gente, gracias por estar un rato en esta charla, que la idea es tocar la odontología en todos sus, o en la mayoría de sus conceptos y materias. Y bueno, agradecerle a la Casa La Dental, que siempre nos da una mano y siempre nos abre las puertas, a Walter, a todos. Agradecerte a vos por hacer esta charla. Así que nada, muchas gracias, no, siempre gracias, te gracias, agradezco. gracias por la invitación. Ahí está Víctor Cejas, que es un fiel preguntador, amigo. De Eh, eso es. Sí, ojalá pronto podamos estar en la Dental Capacitaciones dictando los cursos Ujú. que veníamos planificando, ¿sí? Ojalá podamos estar. Esto está bueno, estar en tu casa y recibir algo de información. Hoy estuve en el curso de Santi Cofré. Eso está bueno, te levantás a la mañana, te pones los auriculares, prendés la compu y te podés formar, informar. Pero bueno, Ujú. lo nuestro es práctico, ¿sí? A mí me sirve muchísimo ver cómo mueven las manos los demás. Sí, sí. Y uno aprende hasta de las posturas que tiene frente al paciente, frente al modelo. Entonces, nada, ojalá pronto podamos, aparte de hacer esto, que creo que es una realidad, el tema de la formación en la casa de cada uno, de poder también, yo creo que va a ser 80-20, va a ser mucha formación teórica y cuando nos encontremos vamos a hacer específicamente cuestiones prácticas. O sea, no tiene sentido quizás movilizar un dictante de otro continente para escucharlo
16 sí. horas, pero sí tiene el sentido de tenerlo un tiempo concentrado, trabajando con un modelo, con un paciente o preguntándole directamente, ¿no? Porque tiene, Sí, hay cosas que tiene, uno le saca el jugo al dictante desde la forma, como yo, de trabajar, de posicionarse, de agarrar un bisturí o de agarrar una espátula o lo que sea, que nada, hay cosas que se pierden en esto, ¿no? O sea, eso está sí, bueno. o el mismo hecho de tenerlo ahí y tu duda, que por ahí te da vergüenza, delante de los demás, poder decirla y después, por más que tengas el teléfono, el mail, quizás el dictante no tiene tiempo de estar respondiendo al teléfono, o si lo responde lo hace de forma mucho más escueta o distinta. Entonces, bueno, Sí. creo que va a ir por ahí, va a ir un Mm. porcentaje, va a seguir siendo con la pantalla y otro porcentaje va a ser con, con esto, ¿sí? Con Sí, esto ni de hablar. vernos frente a frente, de saludarnos, de tomar un café y de Sí. ver cómo se mueven las Sí, manos. y de conocerse también, de otra forma que no sea por esta vía, pero bueno, nada, la idea Sí, era poder charlar un poquito de sí, ontología que nos pasan todos los días y de lo completo que hoy tenemos que intentar ser, ¿no? O sea, creo que hoy tenemos la ontología se fue especializando cada vez más en diferentes áreas, pero hoy también necesitamos un poquito en el odontólogo, en la capacitación global sería, ¿no? De todos los temas y de tener conocimiento de cada uno de ellos, ¿no? sí. Antes la discusión era quién era el encargado de la colocación de los implantes. Era el cirujano, era el periodoncista, era el que hacía prótesis. Eh, Creo que la odontología multidisciplinar hace a la necesidad de un jefe de equipo. Y el jefe de equipo es el rehabilitador. Mm. Más allá de que no hemos formado en eso, pero eh, creo que es así. Creo que empieza en la planificación y termina en la conclusión del caso. Entonces, necesita que haya un jefe, porque si son nada más que super especialistas hace bueno un tratamiento periodontal, o hace bien un cementado de carilla, o hace bien un tratamiento de conducto. Pero todo eso hay que aglutinarlo, hay que definirlo en un plan de tratamiento y hay que tener un lineamiento de eso y creo que depende del rehabilitador, ¿sí? Sí, se perdió un poquito, no sé si estás ahí. Por eso en algún momento, sí. Es mi mamá que siempre me llama cuando estoy en los lives. Te quería saludar al nene. Eh, no, lo que decía que lo multidisciplinar creo que vuelve a tomar auge, ¿sí? Por algún momento pensamos en la superespecialización y está buenísimo ver un Ujú. tipo súper especializado resolviendo temas muy específicos. Y está bueno consultarlo y está bueno derivarle, pero creo que necesitamos formarnos en eso. Cuando yo empecé mi posgrado de rehabilitación, Roberto Chávez me mandó a hacer curso de periodoncia, de ortodoncia, de endodoncia, y yo lo miraba y le decía, pero yo quiero hacer prótesis. Ah, sí, bueno, y hace uno de estadística también. Claro, ¿Sí? Y uno lo valora después, eso, porque en ese momento sí. decís, pero ¿qué me importa la endodoncia si yo quiero tallar y pegar corona? Sí. Y, y bueno, y el hecho de poder hablar de igual a igual, de haber estudiado algo de ortodoncia y podernos sentar con los ortodoncistas, pero no para decirle eh, qué queremos que hagan, No, ¿qué sino para hacer? ver cuáles Sí, son sí, las sí. posibilidades que tiene el otro profesional. Sí, porque a veces divagamos en cosas que no son reales. Entonces, lo Ujú. multidisciplinar tiene que ver con eso, con lo que no manejamos técnicamente, por lo menos lo tenemos que tener claro en el concepto. El diagnóstico, sí, para el diagnóstico, ¿no? Y aparte en algún lugar en el que hace un poco de rehabilitación y restauradora, en algún lugar todas las ramas se van uniendo un poquito entre ellas. Entonces, esa amalgamación de que tenemos que tenerla presente. Me parece que es importante tener ese conocimiento para llevarlo a la práctica diaria. No te digo de hacer grandes rehabilitaciones, pero si vos querés hacer un implante, tenés que saber de adhesión, tenés que saber de prótesis, tenés que saber, o sea, de cuántas cosas tenés que saber de periodoncia, o sea, hacer un Sí, conectivo, o sea, cuántas cosas que hoy se juntan. es lo que hablamos siempre, ¿no? Nos ponemos a divagar con metaloproteinasas y Mm, humectación de las fibras colágenas, pero teniendo claro que cuando uno baja esto a la ontología de todos los días, tiene que tener para el alumno, para el colega, para el amigo, decirle, mirá, de todos los días, usá este sistema adhesivo, en estos casos y en estos casos, porque lamentablemente es así, necesitamos tener una respuesta concreta, no podemos divagar y decir, mira, yo tengo 8 sistemas adhesivos y voy usando según el caso y voy anotando en la ficha. Sí, eso está bien para quien hace docencia o para quien hace investigación,
y necesita estar un escalón más arriba tomando riesgo. Pero el odontólogo clínico no, el odontólogo clínico necesita tener certeza Sí, de su sí, tratamiento. sí, ¿Sí? sí. Entonces, Y una ah, respuesta, sí, decime. no, eso, necesitaba una respuesta. Es decir, ¿qué adhesivo compro? Ujú. ¿Sí? Y te pones a empezar a hablar de cuarta generación y ya se perdió, no le importó más. O sea, cuando vos nombraste cuarta generación y empezaste a hablar del tiempo de frotarle el adhesivo, ya no le importa. Quiere que le des una respuesta clínica y eso es así. Porque cuando nosotros vamos, ¿sí?, a un especialista y preguntarle, ¿sí?, ¿qué tipo de incisión hago para una... ¿No querés que te dé 8 tipos de incisiones según su Kelly y según el resto de la gente que vino atrás? ¿Querés que te Sí. diga la que anda? Bueno, entonces creo que tenemos que ser más concretos en eso, ¿sí? Ujú. Y decirle a la gente, yo te digo a vos, ¿qué adhesivo usás, Federico? Sí. A Bueno, vos, en yo sé, concreto. en concreto, o me gusta usar tres tipos de adhesivos, pero bueno, estamos ¿Pero en la cuándo? época, Sí. en la época del simplificado. La odontología tiende a simplificarse cada vez más, o intenta hacerlo. Indudablemente los papeles y la literatura nos marcan que aunque intentemos simplificar en la adhesión, siempre los gold standards siguen siendo los multipasos de varios pasos. Entonces, para el día a día podemos usar un adhesivo universal y funciona muy bien. Y yo no tenía, hace 3 años que uso un universal y no he tenido problemas. Ahora, si vos me decís, también uso uno de sexta generación o un Self-Edge, un Clearfin SE, que es todo lo mismo. Y también me gustaría usar un de cuarta generación, uno de Olbón, por ejemplo. Uno de Pero, Optibon pero, FL. pero Pero eso tiene en que la ver con tu clínica inquietud, diaria, no con la claro, por necesidad eso te digo, si clínica. vos me preguntás a mí particularmente, me gusta, aparte como que también vengo un poco de lo que vos me has incentivado, de decir, bueno, probar y ir probando diferentes materiales, me parece muy interesante esto de ver la literatura, qué es lo que nos dice y llevarlo. Pero en el día a día usamos un sistema de adhesivo de monofrasco y un sistema de Olbón, que es el de Visco, el adhesivo de cuarta de Universal, y anda perfecto, o sea, no tiene ningún inconveniente para poder usarlo. Y si quiero puedo grabar esmalte y dentina, y si quiero puedo grabar nada más que esmalte y usarlo como Exacto. autocondicionante de dentina, tiene MDP, o sea, nos vamos a unir al calcio ahí y vamos a hacer una capa hibridizada sobre el Sí, barro ni dentinario hablar, ese, ni hablar. Nos pero permite, eso es la divagación, cuando sí. tenemos que pensar clínicamente es, vamos a quedarnos adheridos a Ah, dentina. vos siempre me retás en cuanto a esto, y es normal, pero nada, siempre me gusta poner ese punto un poquito, la vara un poquito más alta, ¿no? O sea, para quien tenga la chispa de decir, bueno, ¿y por qué no puedo probar otra cosa? ¿Por Sí, qué no puedo claro. hacerlo? ¿Hay algo mejor? Sí, claro, yo creo que sí. E indudablemente los adhesivos universales andan muy bien, muy bien. Y más si nosotros podemos colocar después de un adhesivo universal una capa de resina fluida, un flow, para hibridizar nuestro adhesivo. Los estudios nos marcan que los valores adhesivos se mantienen en el tiempo. Entonces, un adhesivo con una resina arriba, que sería un resin coating, que hoy llamamos y conocemos bastante bien, los estudios nos están marcando que tienen muy buenos valores a lo largo del tiempo. Pero también me gusta usar otros adhesivos, ¿no? O sea, no es solamente el que uso. Pero bueno, siempre me gusta, como a mí muchas veces, yo estaba en el mundo donde agarraba un frasco y usaba siempre el mismo, y un día escuché a Andrés Román, que yo siempre digo que son dos personas que, vos y Andrés, son dos personas que me marcaron en querer cambiar y mejorar, y digo, uy, yo estaba del otro lado y alguien me prendió la luz diciendo, che, hay algo más para que puedas buscar. Y a partir de ahí encontré un montón de cosas que me súper interesan. Pero bueno, entiendo que no todo el mundo le interesa buscarlo, pero sí está para poder hacerlo. Entonces, No, es algo súper interesante. lo difícil en lo multidisciplinar, cuando empezás a hacer zigzag en distintas alternativas, es que necesitas invertir mucho tiempo. ¿Sí? Porque si pasamos de esto, vamos a la implantología. Yo te pregunto, ¿vas a hacer implante? Y dinero, las dos. Y claro, y bueno, porque es tiempo. Porque un sistema nuevo de implante es un sistema nuevo de fresas y son componentes protéticos y es una curva de aprendizaje y las resinas Ujú. pasa lo mismo. Pero si hay un fulano que dice que estas andan bien, yo las quiero probar. ¿Sí? ¿Y por qué cuando la dental va a los cursos, la gente, ¿sí?,
vas a la mesita y si quieres llevar todo, porque bueno, en general somos así. En Sí, general queremos tener, queremos probar. Muchas veces tenemos un montón de cosas en los cajones que no usamos, pero llegada la posibilidad, ahí está, ¿sí? Lo teníamos ahí, teníamos el caso clínico más para los que vivimos lejos de Buenos Aires. Vos en Mar del Plata, yo en sí, Villa La Costura, hace difícil todo eso. Vamos sí, a, dale. qué sé yo, hablando un poquito de hoy, ¿sí? ¿Qué tenemos Sí, hoy? Tenemos una pandemia que hace que tengamos que planificar nuestro plan de nuestra forma de atención en forma distinta. Sea por obra social o no, nosotros tenemos que volver a sentar a ese paciente, tomarnos un rato, tomar alguna foto, aunque sea con el celular, y escribir en una hoja cuáles van a ser los sectores que voy a trabajar y qué voy a hacer en cada uno de estos sectores. ¿Sí? Porque si yo hoy tuviese este paciente, yo tengo que pensar de qué forma el paciente puede venir un día a la mañana y se puede ir al mediodía con su boca, o por lo menos con este sector, resuelto. Vos ujú, decís, bueno, vos tenés CAD/CAM, entonces podés escanear, podés diseñar, lo ofrecás. Bueno, pero no es el CAD/CAM. El no es CAD/CAM es una necesario. herramienta, Ujú, ¿sí? ujú, Es una herramienta que facilita muchas cosas, pero no es la única forma que podemos hacerlo. Entonces, cuando hablábamos el otro día, decís, bueno, pero yo no tengo CAD/CAM. ¿Y qué hago? Bueno, puedo preparar, tomar impresiones, hacer un modelo flexible. En vez de hacer el vaciado con densita y piedra, hago el vaciado con silicona fluida y ujú. silicona masa, y tengo un modelo el cual yo lo voy a poder troquelar. En realidad puedo separar las dos preparaciones, puedo modelar las dos restauraciones, en este caso dos restauraciones, dos incrustaciones, una inlay y otra onlay, ¿sí? Una tiene recubrimiento cuspidio y otra no. En un rato, ¿cuánto me lleva a tomar una impresión? 5 minutos. Sí, ¿Cuánto en me muy lleva a poco hacer tiempo. el vaciado? 5 minutos. Y en otra media hora yo puedo modelar las dos incrustaciones, las puedo pulir, puedo aislar al paciente nuevamente. Si quiero dejarlo un rato en la sala de espera mientras que yo confecciono todo esto, lo dejo sentado en el sillón para no volver a contaminar todo. Ujú, Y poder cementar y haber hecho, ¿sí?, las otras dos restauraciones directas. Entonces, en el periodo de 3 horas, tengo resuelto al paciente con dos incrustaciones de resina que funcionan perfectamente bien y dos restauraciones directas. ¿Sí? Ahí estoy sí. separando con una incisión que hago con un bisturí número 11, separo y cuando suelto, al ser flexible el modelo, vuelvo a tener el punto de contacto conformado ¿Con qué te gusta tomar la impresión esta? con alginato. Con alginato. Si sea 37, preparado según proporción. Ujú, Tengo que tener, obviamente, márgenes supragingivales, como decir, pero con alginato, pero va a tener una capacidad de copia eh, poco, poco definida, pero yo no quiero una gran mm, capacidad de ujú, copia, ¿sí?, en los márgenes, porque yo voy a tener un margen definido. Y en el ujú. caso de que haya algún déficit en la impresión, lo voy a poder compensar con el cemento que va a ser el mismo composite, ¿sí?, fluidificado, Fluido. en el cual realicé la incrustación. Ujú, Entonces, en una mañana yo puedo resolver el tema con el paciente. ¿Cuál va a ser la cuestión? Bueno, planificar cómo ese paciente va a poder pagarme esto, ¿sí? Por ahí se lo puedo financiar, pero sí. yo, con un solo kit de material, ¿sí?, de bioseguridad, ya tengo al paciente ese resuelto. Y muchas veces el paciente agradece esto, dice, uy, buenísimo, una mañana ya tengo todo este sector, ¿sí? Antes iba a otro lugar en el cual me decían ir una o dos veces por cada una de los dientes que tenía que arreglar. Sí, imagínate hacer un perno y Entonces, una corona hoy, ¿no? no, 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 Son 6 sesiones. no, no. Un Primero perno que, colado. no sé, ¿cuánto hace que no haces un perno colado? Y no, hoy me pensaba y no me acordaba. Hace mucho, mucho. Tal vez 3 años, sí, 3 años, 2 años, no tengo idea, pero hace mucho. Yo, los últimos pernos colados que hice fueron sobre algunos dientes con enfermedad periodontal, el cual le hice una endodoncia, y esos pernos eran un volatache. Era para una sobredentadura sobre dientes naturales.
Ujú. pero debe hacer 5 años por lo menos. Sí. Por eso Eh, te decía hoy que tenemos que estar muy preparados por esto que nos está pasando hoy, porque necesitamos en poco tiempo resolver muchas situaciones y tener el control de esas situaciones que nos van pasando y poder intervenirlas en ese momento. Entonces me parece que tenemos que estar más que nunca capacitándonos, leyendo, preguntando, o sea, todo el tiempo para mejorar nuestra práctica, porque esto es una forma de rehabilitar increíble, realmente, y no, como te decía, decíamos hoy, aunque tengamos un sistema CAD/CAM, no es necesario tener un sistema CAD/CAM para hacer este tipo de restauraciones, no, y quedan magníficas, ¿no? no, bueno, este es el horno de Miserium, pero podemos no tener el horno de Miserium y trabajar con una buena lámpara. Siempre hablamos, ¿no? De decir, bueno, analizamos parámetros de adhesión y hay veces que vamos a consultorios, nos toca ir a consultorios y hay una lámpara, ¿sí? Que da sombra en vez de dar luz. Entonces, nada, es la primera inversión que hay que hacer. Cuando hacemos Ujú. odontología adhesiva, una buena lámpara es la primera inversión que hay que hacer, porque en realidad es por lo menos a mí, ¿sí? Si bien yo hago muchas cosas y no tengo problemas y me encanta hacer cirugía, pero la odontología adhesiva me da de comer, me dio siempre de comer. Sí. Entonces, es nuestro arma, la lámpara, y tenemos que tener una Ayer calidad para poder hablaba trabajar. con un amigo, ayer o anteayer hablaba con un amigo de lo importante de saber de polimerización. Y bueno, dice, no, pero no me gusta, es aburrido. Y un amigo que conocemos entre los dos. Y le digo, ¿sabes lo que pasa? Es que la polimerización es el último eslabón de toda esta gran cadena que estamos haciendo, o el primero, como quieras llamarlo. Y hay veces que no lo tenemos en cuenta. O sea, no tenemos en cuenta ni la potencia que tiene nuestra lámpara, no solamente la potencia, que sería lo de menos, ¿no? Sino la frecuencia, la longitud de onda que va a tener, controlarla, o sea, muchas veces tener un test para controlarla cuando la compramos e ir controlándola a medida que va pasando el tiempo, y si va bajando la potencia, aumentar el tiempo de exposición de nuestra lámpara. O sea, no siempre polimerizar de un solo lado. ¿Cuál es el diámetro que tiene la lámpara para polimerizar? Que muchas veces lo ponemos en un molar y creemos que el diámetro de nuestra lámpara fotopolimeriza todo el molar, y hay veces que no es así. O sea, creo que la polimerización es un capítulo que muchas veces lo tenemos olvidado ahí abajo de la mesa y hay que volverlo a sacar, ¿no? Porque es Sí, súper interesante. sobre todo en este tipo de restauraciones, de este tipo de incrustaciones, donde 4 milímetros es el límite. Entonces Ujú. nosotros tenemos que jugar, ¿sí? Con la elevación de margen para Claro. reducir Ujú. la profundidad. Entonces hoy tenemos un montón de Sí, situaciones en las cuales la podemos resolver con la misma jeringa de composite. solamente hay ¿Sí? que Entonces, pensar claro, y el conocimiento. entonces viene por ahí. Entonces ese paciente que fue así, este es un paciente que es un amigo que se iba a España, me dice, de hoy para mañana tengo que resolver todo esto porque no vengo más. ¿Sí? Y tenía los Sí. 4 sectores complicados. Y bueno, y fuimos trabajando una mañana, una tarde, la otra mañana y la otra tarde, y le terminamos de hacer eso. Obviamente que en estos casos, ¿sí? Había que levantarse a las 6 de la mañana, porque si tomabas Sí, impresiones a sí, la y noche, tomarte, ¿sí? sí, Y lo haces. Pero hoy, gran, coronavirus de por medio, es necesario planificar, pensar cómo lo voy a hacer y llevarlo adelante, contarle al paciente cómo va a ujú. ser. Y si nosotros al paciente le decimos, mira, en vez de venir 3 veces, vas a venir una sola vez, pero en vez de venir una hora, vas a venir 3 horas seguidas y lo vamos a resolver. Y generalmente el paciente acepta porque no es un lugar grato el consultorio odontológico para los pacientes. ¿Sí? Más allá que Sí, para sí, nosotros sea un y lugar que vayamos con gusto, no es así para sí. el paciente, por más mejor que lo tratemos. ¿Sí? Ujú. Igual que esto, hay veces que hoy vamos a tener que mezclar un poco más. Si uno de estos premolares eh, tiene, ¿sí? Una indicación de extracción, quizás lo que voy a hacer yo es anestesiar, hacer las preparaciones, tomar impresiones, hacer la extracción, colocar el implante, ¿sí? Y mientras que fabrico la corona provisoria para la carga inmediata, estoy trabajando con los modelos para hacer las incrustaciones e instalo todo junto. Sí, Entonces indudablemente la vamos a tener odontología que cambió, pensar, la ¿sí? Vamos práctica a tener odontológica cambió. Sí, vamos a tener que pensar. O sea, Ujú. como el casito este. Entonces, bueno, está para resolver, ¿sí? Está para resolver y la endodoncia también es un capítulo en el cual vamos a tener que quizás adentrarnos otra vez en mecanizada,
en obturación, porque el paciente, una vez que nosotros tenemos abierto y hacemos la extirpación, estamos con el 40% del tratamiento hecho. Y a veces es Sí, más fácil obviamente. poder terminarlo y dejar el diente ese sellado y ya listo para la próxima. Entonces, por Pero, eso lo multidisciplinar lo vuelve a pero, tener. pero fíjate en este caso lo multidisciplinar, ¿no? O sea, desde el diagnóstico a la endodoncia, de empezar con la parte restaurativa del diente, de hacer una elevación de margen, de hacer un build-up, de hacer la preparación sin poste, sin perno, y tampoco vamos a hacer corona, y la cementación, o sea, todo lo que tiene que ver con la adhesión de nuestra restauración definitiva, ya sea de resina, de cerámica, lo que quieras hacerlo, ¿no? Pero todas estas posibilidades que van pasando, todos estos capitulitos chiquititos, van a suceder en muy poco tiempo en una pieza dentaria y tenemos que estar preparados para poder hacerlo y está buenísimo, realmente poder hacerlo es genial. Sí, sí, hoy hay muchísimo a la mano, sin que sea, por eso no nos metemos mucho en CAD/CAM, más allá que los dos trabajamos con equipos para poder hacerlo, pero no es, digamos, es una alternativa. El CAD/CAM es una Ujú. herramienta. Todo esto se puede hacer sin CAD/CAM, porque lo único que termina definiendo es ese overlay que hiciste al final, pero lo podemos hacer en forma En resina, como indirecta hablábamos recién, sobre un modelo. ¿Sí? por supuesto. Entendiendo de que no hay materiales que sean definitivos en la boca. ¿Sí? Ujú. Todos los materiales tienen un periodo de vida útil. Y bueno, dependiendo de eso, es lo que nosotros, quizás, eso siempre se malentiende porque no terminamos de decirle al paciente, mira, esto no es para toda la vida. Vos vas a hacer una inversión económica y esto no es para toda Ujú. la vida. Hoy estaba leyendo el libro de Vanini sobre el tema del envejecimiento de las restauraciones y el paciente es uno de los principales responsables, ¿sí? En el hecho de Sí. no higienizarse y no venir a los controles en el envejecimiento de las restauraciones. Entonces, somos socios con el paciente en lo que nosotros hacemos en la boca. Y eso hay que Pero contárselo el primer día. Pero fíjate que lo que yo recién te decía es que yo muchas veces te hincho con el tema de la adhesión, porque hoy el problema no es el desprendimiento de nuestra restauración post-cementado. El problema es los márgenes de terminación de nuestra preparación y el sellado que vayan a tener esos márgenes. Así que es muy importante empezar a prestar atención en la forma de cementar, cómo lo vamos a hacer, dónde van a estar dónde van a estar nuestras terminaciones, cómo lo vamos a poder pulir, cómo el paciente se va a poder higienizar, pero el problema está ahí, el de la durabilidad, más allá de la cuestión mecánica, ¿no? O sea, eso es una cuestión de la oclusión, pero hoy por hoy en cuanto a la adhesión es muy importante tener conceptos claros en cómo adherirnos, realmente me parece que es importante dónde van a estar nuestras terminaciones, esta técnica que Cuanto estableció más alejado de la encía, de la más elevación inteligente. de margen, de todas esas cuestiones realmente que no han cambiado las perspectivas de nuestras restauraciones. Sí, yo hace muchos años, el primero que escuché hablar de eso fue con esa Alegre en La Plata, pero lo hacía con ionómero. Ujú. Yo digo, sí, ponían unas matrices y las envaselinaba y ponía ionómero y a la otra semana tallaban por las preparaciones. Yo digo, pero si prefiero meterme en un bisel y hacer algo metal cerámico y abajo, bueno, obviamente estaban viendo algo que yo en ese momento no veía, estoy hablando hace más de 20 años atrás. Ujú. Y hoy con otros métodos adhesivos y con otros materiales, creo que es una realidad todo esto. Esto es una Sí. realidad. Yo, dentro de lo que es la odontología de todos los días y lo que es la odontología la cual nos fuerzan, lo único que no comparto es el circonio. No me gusta. No me gusta porque no Sí. se gasta. No me gusta porque es extremadamente rígido. ¿Sí? Y entonces nos vamos de los pernos metálicos porque eran muy rígidos y vamos a algo Vamos, totalmente Alonso. rígido y aparte que no se gasta. Y los dientes naturales tienen un desgaste por masticación, ¿sí? Más Ujú. allá de cualquier otra circunstancia, un desgaste natural, y la circonia no, entonces eso no ¿Qué me gusta. indicaciones le ves a la circonia? Solamente utilizaría circonia para hacer algunas coronas totales en el sector anterior, donde hay pérdida periodontal, y yo tengo Ujú. que hacer algún tallado vertical y quedarme al ras de la encía habiendo Sí, preparado en cemento y dentina. sí, que el material te lo va a permitir. Para lo único. Después, si tuviera que hacer una híbrida, las hice en metal cerámica y anduvieron bien. ¿Por qué voy a tener que usar circonio? Si pesa lo mismo. Está bien, hay Mm. una presión muy grande de las casas comerciales o de las empresas para que los laboratorios lo tengan y una vez que lo tienen, pero si quiero usar algo liviano, usaría PEC.
pero no usaría circonio. Circonio. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, viene un poco Indudablemente es por un ahí. No me material gusta. que viene evolucionando a pasos agigantados, ¿no? Desde, Que evolucionar es que se ponga translúcido, que esté cada vez menos resistente a la flexión. Tenemos disilicato de litio para eso. sí, bueno, pero también Tengo, hoy bueno, por antes eso. se cementaba con fosfato, hoy se cree en la adhesión al circonio, aunque sos un poco reacio a eso todavía, lo sé, pero hoy existe y los papeles te lo dicen, así que es una Entonces cuestión vos harías carillas de es circonio. una cuestión de fe. La adhesión es una cuestión de fe. Vos harías carillas de circonio, translúcido. Y ya está. Pero, no, digo, no Y sé, hoy no lo bueno, haría. Digo que con el tiempo, la evolución que ha tenido el circónico va a seguir teniendo, yo creo que es importante. Entonces, ahí es un cuando material tenga para tener en cuenta. 390 megapascales y se adhiera, quizás le dicen Le, le faltan los, disilicirconio. le faltan los megapascales nomás, entonces. A ver, mostrame que tenés ahí. No, un poquito siguiendo con esta línea, Sí. un poquito de pacientes que llegan a la consulta con caries en un canino, con una destrucción muy importante en el lateral, para hacer una endodoncia. Y bueno, en ese mismo momento, igual como hicimos, como hablamos recién, aprovechar para la restauración del canino, hacer nuestro poste y nuestra preparación con aislamiento absoluto. El otro día hicimos un vivo con Santi y realmente estuvo muy bueno de la importancia que tiene el aislamiento absoluto hoy en la odontología moderna, no solamente para sacar fotografías, sino por todo lo que tenemos y hoy con el COVID mucho mayor. Sí. Entonces, las preparaciones hoy por hoy son súper importantes y hoy lo que hablamos también de la disponibilidad de materiales que tenemos para diferentes prácticas y realmente es genial poder contar con acrílico, con resina, con cerámica, con tanta cantidad de materiales disponibles es muy importante. Y acá mostramos un poquito de hacer dos tipos de provisorios distintos, ya sea con un acrílico convencional, que usamos normalmente de baja exotermia, estos son los de Miserium, y de la técnica del dado, de la bolita, o bueno, como quieras llamarlo, con un cuadradito. Y a Segundo mí te me gusta muchas estudiaste. veces, claro, según donde estudiaste, a mí me gusta muchas veces hacerle unos detallecitos que quedan muy lindos de estética, sobre todo en el cinturón anterior, utilizando algún adhesivo que tenés ahí, por ejemplo, el single bond, el de quinta generación, que ese ya no lo tenemos guardado en el frasco, ya no hay que usarlo, no deberíamos que usarlo demasiado, solamente para estas cosas, o Para usar ortodoncia. para ortodoncia, para esmalte. Pero bueno, son realmente acrílicos que funcionan muy bien, que vienen con esmalte, vienen con dentina, la verdad que están geniales para poder trabajar. Y la combinación de un acrílico o una resina de auto, o de auto con una resina. Entonces, nada, lo mismo que hacemos siempre. Trabajar sobre las líneas de transición de esta pieza dentaria, con un fresón. Y ahí sí me gusta asperizar o arenar ese acrílico que estábamos usando, poner un poquito de adhesivo, el que habíamos visto recién, el que tengamos ahí que normalmente no usamos, lo fotopolimerizamos y después cargamos un poquito de resina jugando con la forma, con los detalles de color que tiene y la cementación con la textura también y la cementación de nuestro provisional. Entonces, creo que hoy abundan los buenos materiales para hacer este tipo de práctica, para jugar, para ya empezar a tener un poco idea de cuál va a ser nuestra restauración definitiva, qué es lo que vamos a buscar en la restauración definitiva. Acá hay Entonces, dos problemas. Sí, sí, que hay veces lo comentamos así, pero si le haces un provisorio así, el paciente no viene más. Eso no es nada, problema mentira. porque el paciente ya tenía definido el plan de tratamiento antes de esto, incluía el provisorio e incluía el definitivo y ya estaba cobrado, por lo menos en vías de pago. Mm, ¿Sí? Ese es uno de los problemas, definir el tema del cobro. Y el otro tema es tener un laboratorio que esté a la altura de las circunstancias de esto, porque a mí me ha pasado de mandar a algún laboratorio de renombre, ¿sí? Algún central, y que el paciente me vuelva a decir, me llame y me diga, no te enojes, pero me volvés a poner los provisorios. Entonces, esas son las dos cuestiones clínicas y que no son pocas. Una, ¿cómo saber cobrarle al paciente? Hay que enseñarlo en la facultad. Somos una pyme, lamentablemente, que trabaja en salud y necesitamos saber conversar con el paciente de estas cuestiones. Y por el otro lado, necesitamos tener laboratorios acordes
a lo que nosotros Ujú. vamos a dar. Vos porque en tu caso ahora te estás haciendo casi todo el laboratorio sobre todas estas cosas, entonces estás logrando un estándar muy alto de, de calidad. Pero Sí. en la ontología de todos los días es difícil. No es fácil, sí, no es fácil esto de llegar a una comunicación y un entendimiento con el laboratorio y demás, porque bueno, uno tiene la posibilidad de ver el paciente, tenerlo ahí, y uno manda muchas veces una impresión digital o una impresión en alginato o en silicona, o lo que sea. Entonces ahí hay y muchas veces nosotros tenemos algunos déficits, como también tenemos que hacer nuestra mea culpa, de transmitir Sí, una buena sí. fotografía, de buscar, de tomarle el color a nuestro sustrato, o sea, cuántas cosas hay que necesitamos, ¿no? Que necesitamos hacer previo. Entonces, ahí hay un montón de cositas para pulir. Yo creo que llegué al CAD-CAM por esto mismo, porque no lo encontraba muchas veces. A mí me gusta muchas veces hacer las restauraciones, me gusta trabajar con las cosas manualmente, me gusta y me entretiene mucho jugar con esto. Y bueno, por eso llegué al CAD-CAM, no por una cuestión comercial ni económica. Por eso, nada, hoy hago mi restauración. Y me parece algo interesante también dentro de lo que son los provisionales, poder jugar también un poquito con esto que son resinas biocompatibles, eh, a través de una impresión de 3D. Esto está impreso con una impresora Anycubic, algo económico, y tenemos la Sí, impresión después de un escaneado. Sí, muchas veces se dicen, no, pero para meterme en la ontología digital necesito comprarme un escáner, necesito comprarme una fresadora. No, lo único que necesitas es una computadora y una impresora de estas que salen eso, salen $1000. Porque podemos manejar sí, Mesh Mixer y hay laboratorios que tienen escáner de mesa que nosotros podemos pagar el servicio y nos van a escanear los modelos y a partir de eso nosotros hacer el sí. encerado digital e imprimir los modelos, ¿no? O sea, no hay que Existen muchísimas entrar posibilidades. no hay que entrar a lo digital haciendo una inversión muy, muy alta. Con una inversión razonable podemos empezar a hacer algo de Ujú. odontología digital. Sí. Entonces, esto lo que te permite, que también es más o menos lo que hablamos recién de acrílico, ¿no? O sea, darle textura, forma, tamaño, color y empezar a jugar un poquito con esto. Y después agarrar tintes. Yo en este caso agarré los tintes de Miserium, no lo de la resina. También viene el kit de la misma resina para jugar un poquitito, pero poder lograr efectos espectaculares. Y aparte, empezar a imaginar cómo nuestra restauración puede llegar a quedar definitivamente. La verdad que eso es genial. Y obviamente después pasar a un disilicato y al fresado. Y como ya teníamos nuestro provisorio y ya sabíamos la forma, podemos hacer diferentes programas para intervenir ahí, hacer una biocopia que se llama normalmente en el programa de digital, y que tome la forma del lateral. Y después ya vamos haciendo lo que veníamos haciendo en el provisorio, ¿no? O sea, las Sí, mismas pero cosas que estábamos haciendo, copiar líneas de hace, transiciones, hace una pausa acá. texturas. Hace una pausa Sí. acá. Lo analógico sigue siendo lo que termina de definir la calidad del tratamiento. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, Ojalá que nunca toda se la, pierda, ¿no? O sea, yo toda lo la que más disfruto odontología siempre empieza es con la esto. forma. Sí. Sí, podemos tener hasta ¿Sí? No alguna sé. diferencia de valores en nuestra corona, en el color, pero si respetamos formas, zonas de luz y de sombra, va a ser muy difícil que el paciente esté en desacuerdo y que vos estés desconforme con el trabajo. Pero ojalá que nunca perdamos esto, ¿no? De poder trabajar nuestra restauración. A mí me encanta esto, ¿no? De poder intervenirla y que la máquina no diga todo lo que hay que hacer. Entonces, para mí realmente está muy bueno. Sí, no sé si En vieron este caso, el video que subió sí, Iván Ronald el otro día con la piedra opal. sí, Yo a Iván no lo conocí por un video en el año 2003 el del y jabón. yo decía, no, sí, el de jabón y el de la piedra jabón, y cuando Mm, instalamos un escáner, el primer escáner de Nobel acá, y yo decía que en los cursos que la ontología empezaba con la forma. ¿Sí? Y que era fundamental para todos conocer la forma. Y yo creo que el mayor déficit que tenemos como odontólogos rehabilitadores es no conocer la forma de los dientes. Como ujú. no conocemos la forma, después se nos complica hacerlo en acrílico, en cera, en cerámica, en disilicato. Creo que la odontología empieza por la forma y el estudio de la forma y los cursos donde Vamos, nos perfeccionan nos mejora en el resto de la odontología rehabilitadora. sí, yo siempre Para molesto poder, para poder en las redes seguir esto, sociales ¿no? con eso, ¿no? Yo siempre molesto con las redes sociales porque yo realmente estoy con una enceradora muchas veces y me pongo a dibujar una cara oclusal o lo que sea, porque después es más fácil, o sea, las manos no pueden hacer lo que la mente no conoce, o sea, eso es así.
Entonces, cuando mejor lo practiquemos y lo hagamos, más fácil va a salir en esto, en hacer un provisorio, está enfrente del paciente y es mucho más rápido por saber dónde va a ir la línea de transición, la forma lateral, o sea, todo eso es mucho más simple, pero se entrena, o sea, no es que esto es algo mágico, se entrena de todos los días. Y bueno, sobre la cerámica podemos hacer dos técnicas para mejorar la estética. Una es esta, ¿no? Es el maquillaje externo con Ivocolor, que realmente es muy buena la estética que te puede dar. Y la otra es Para hacer que, una técnica de... Sí, decime. para que se entienda, para eso hace falta un horno de cerámica. Claro. Sí, tanto pasar del estado azul del disilicato que se llama cristalización a este estado, a este estadio, necesitas sí o sí usar un horno de cerámica. Y obviamente que después de que sale la cristalización, para llevar los colores, también es necesario llevarlo al horno. Pero realmente tiene muy buenos resultados. Hay o sea, mucha cantidad de kits de cerámica, de maquillaje que funcionan perfecto, pero realmente es algo que está muy bueno y esto se puede hacer en resina, en una corona en resina, hecha con resina Mycelium y con los tintes que hablábamos hoy, con toda la variedad de colores y realmente quedan geniales también. O sea, eso es fenomenal. Y bueno, de lo que hablábamos un poquito es de la técnica de cementado, como siempre, al sacar nuestra restauración provisoria, probamos y después de hacer el trade-in, yo siempre hago un arenado, no solamente para generar micro retención en nuestra resina o en nuestro esmalte o en limpiar la dentina, también es importante que muchas veces no tenemos en cuenta que cuando colocamos nuestro ácido fosfórico para grabar, debemos tener en cuenta siempre algo importante, que lo aprendí del doctor Tello, es que el ácido fosfórico genere burbuja, que burbujee, que se vea ópticamente ese efecto. Eso significa que hay una descalcificación, ¿no? del esmalte y la dentina. En el caso que muchas veces nos olvidamos de hacer es limpiar el muñón con arenarlo, o con pasar una brochita con piedra pómez, o con hipoclorito para eliminar la placa bacteriana que se pueda formar. Y después sí colocamos nuestro ácido fosfórico para pasar recién después bueno, generar toda nuestra retención micromecánica para pasar después a la técnica de adhesivo. Acá la cementación siempre me gusta usar algún adhesivo con muy poca carga, como hablábamos hoy. El Olbón Universal de Visco, un Universal anda muy bien, realmente tiene muy poquita carga para poder aplicarlo, para que eso no nos genere una falta de adaptación de nuestra corona con nuestro muñón, así que realmente es muy importante. Y a mí siempre también otra cosa que me gusta, aunque haga una carilla, es polimerizar mi adhesivo. Ahí hay una discusión entre si se polimeriza o no, pero realmente los estudios marcan que los mejores valores adhesivos se logran polimerizando nuestro adhesivo antes de llevar nuestro cemento. Sí, es ¿Sí? lógico que así sea, pero lo que hay que tener en cuenta es prestar atención en que no solamente soplando con aire lo vamos a retirar todo, tenemos que con el brush seco pasarlo sobre todo en las áreas del márgenes porque muchas veces queda, si hay alguna preparación con cierta concavidad, como si fuera un chamfer, un hombro bien marcado, puede quedar ahí y puede dificultar la adaptación de la corona. Ujú. ¿Sí? Como Sí, cuestión a tener en cuenta. ¿Sí? El sí. cementado es el paso o el más importante de todos los pasos porque va a definir lo que pase después con las restauraciones y generalmente se lo tiene como algo de entreturno. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque viene el fosfato en el cual lo preparamos, le hacíamos morder un broche y el paciente se iba. Sí, no, aparte hay muchos detalles a tener en cuenta, desde la preparación de nuestra cerámica, desde la preparación de nuestro silano a la pieza dentaria de nuestro adhesivo y al cemento que vamos a utilizar. Entonces, hay muchos detalles a tener en cuenta a la hora de cementar. O sea, no todas las situaciones son iguales, pero bueno, siempre hablamos ahí, el aislamiento absoluto es fundamental en estos casos y la cementación de nuestra restauración. Este es un paciente que hoy podríamos hacerlo, si quisiéramos, en 3 días, podríamos tener esta restauración teniendo un sistema CAD-CAM o haciéndolo en resina. O sea, esto también podríamos hacerlo en resina que tiene excelentes resultados. O sea, no es una cuestión de tener que hacer sí o sí en cerámica o un sistema CAD-CAM. Hay mucha cantidad de materiales que van a quedar muy bien estéticamente y funcionalmente también, van a quedar perfectos. Pues después vamos a pasar a otro casito que vamos a entrar un poquito en lo que más te gusta a vos, que es la cirugía. Esta es una paciente que tenemos en la pieza 21
con una fisura, tenía un perno metálico y había que hacer la exodoncia y la colocación de un implante inmediato. Y obviamente el sector anterior con una gran cantidad de restauraciones de resina, carillas mano alzadas y bueno, había un poquito de todo. La urgencia era poder hacer la extracción de esta pieza que estaba con un proceso periapical y había agudizado una vez, así que bueno, nada, lo hicimos la extracción, la colocación de implante inmediato de T4, que acá fue un acros, y el injerto de tejido conectivo en el mismo momento de la cirugía. Eh, ¿Te, nada, te vos gusta sos, generar, te gusta generar en el sí. maxilar superior mucha fijación primaria en este tipo de casos? Sí, por eso el acros me parece un implante que me gusta utilizar mucho, porque tiene una fijación muy importante y más si va a ser una carga inmediata, como hice acá, entonces una priorización inmediata. Entonces me gusta mucho usar ese tipo de implante. Es bien agresivo y realmente cuando te acostumbras a usarlo, funciona, anda muy bien. Y bueno, nada, la colocación del injerto siempre ahí en el curso de MEDA, un poquito de lo que hablamos siempre, de poder sobrecorregir estos lugares, ¿no? Y lo que hablábamos hoy, podemos entender mucho de estética y demás, pero también necesitamos empezar a hablar y ver toda la estética rosa, ¿no? Que es súper importante hoy en día. No solamente hablemos de cerámica y de cuál quede mejor, pero conservar los tejidos y la colocación de un implante inmediato con un injerto de tejido conectivo realmente nos van a dar a corto plazo y a largo plazo tejidos súper, súper, súper estables, ¿no? Vos tenés más experiencia en esto. No, a mí el hecho de tomar injertos de tejido conectivos y sobrecorregir en el sector anterior me ha cambiado, me ha cambiado el pronóstico, ¿sí? De un montón de Ujú, estos casos. La verdad me ha cambiado el pronóstico porque ya no estaba tan preocupado en el no colapso de la tabla, porque lo va a ver igual. Entonces, con el tejido que estábamos injertando, íbamos a poder tener un margen gingival parecido al del diente vecino y el paciente satisfecho a la hora de rehabilitar. Así que creo que hoy implantología es sinónimo de cirugía periodontal, ¿sí? En todo lo que es implantología ujú. estética. Otra cosa es hacer un maxilar inferior, en el cual colocamos 6 implantes con o sin cirugía guiada, hacemos una carga inmediata. Es un procedimiento, hasta te diría, más simple, porque aparte es más predecible. Acá es más difícil, más en un paciente joven. Pero con estas herramientas podemos trabajar y lograr resultados acordes a lo que estamos esperando. Sí, estamos Ujú. hablando de odontología de todos los días, ¿no? La odontología del libro, del tipo que ve al paciente 25 veces y le saca 500 fotos para presentarlo en un congreso. Estoy hablando de la odontología de todos los días, donde el paciente viene con el problema y no lo tiene que solucionar y tiene que ir adelante sin tener o teniendo pocos contratiempos y en el final del caso el paciente tiene que estar contento. Ujú. Sí, lo que yo siempre digo, muchas veces tomar las decisiones correctas en el momento justo, ¿no? Que es importante. Y para eso hay que, nada, Julio y Silla, leer y estudiar, preguntar. Siempre pregunto mucho, así que todo lo que me voy a tomar un curso siempre después lo vuelvo loco preguntando. Pero bueno, es la única forma también de aprender y de mejorar nuestra clínica. Y creo que hoy el injerto de conectivo en ciertas zonas se vuelve, no sé si indispensable, pero realmente, nada, una técnica muy importante de bajo costo y de muy buen rendimiento estético y funcional para el implante. Y fíjate que en esta fotografía de 45 días después de la cirugía, obviamente que mi provisor está más corto para evitar cualquier contacto en protrusiva y demás, y más que nada con una paciente que no era de acá de Mar del Plata. Eh, nada, la salud que tiene ese tejido gingival es espectacular. Y a partir de ahí, como la paciente necesitaba hacer un cambio estético inmediato y todavía no íbamos a poder hacer una corona sobre ese implante y demás, lo que decidí es trabajar sobre resina. Lo que hablábamos hoy, la resina nos da hoy una posibilidad de trabajar en diferentes situaciones, en resina precalentada, en resina inyectada, a mano alzada, o sea, en resina indirecta, en carillas indirectas, o sea, cuántas cosas que nos permite hoy trabajar este excelente material. Entonces ahí sí, había hecho un encerado previo, estratifiqué, y bueno, es el caso de la paciente que puede en poco tiempo, en un día,
poder resolver este caso y esperar la cerámica. Ahora vamos a tener que esperar un poco más, así que bienvenido sea poder mantener este caso en estas condiciones y la paciente con esta estética, que era lo que buscaba, y es lo que vamos a intentar buscar definitivamente cuando lleguemos a la cerámica, ¿no? O en Sí, forma definitiva. lo importante en este caso es contarle a la paciente que esto es una transición, ¿sí? Porque el paciente por ahí venía mal, está muy bien, entiende de que esto se terminó ahí. Entonces tenemos que ser claros en eso. Si somos claros en eso, cuando una resina se fracture o el provisorio se afloje y tengamos que encarar otro tipo de tratamiento, el paciente lo entiende perfectamente. El problema es, Ujú. perdón, no hacerle dejar al paciente en la nebulosa de que el tratamiento está terminado. ¿Sí? Sí, Eso creo que complica muchas veces la relación con el paciente. sí, ¿Sí? sí, De no dar sí, esto por que dejarlo bien claro. sí. Bueno, nos quedan 8 minutos. Avancemos, Sí, así podemos, si hay algunas dale. preguntas, las podemos responder. Bueno, este es un caso Este del sector caso me anterior, gusta mucho, ¿sí? de 4 incisivos inferiores, 2 implantes. Acá creo que tiene implante de los TIP. También fueron implantes inmediatos y provisionalización inmediata. Y a mí Bueno, estos eso casos me después de... gusta hacerlos con pilares multi-unit, ¿sí? Todo Sí. lo que sea múltiple, Ujú. prefiero porque aparte el costo de estos... Y el, hola, el costo Sí, de ahí estos sí. pilares es bajo, hola, sí. El costo de los pilares multi-unit es bajo y me permite siempre estar yucta gingival, poder ver dónde atornillo, dónde se atornillo, y me gusta más de esa forma. Pero podés hacerlo con un pilar convencional sin ningún problema, como en este caso. Sí, es genial. En este caso es un paciente adulto, amigo, y, y me dice, no quiero que me haga los dientes derechos. Bueno, bienvenido sea, o sea, está buenísimo poder trabajar con otro tipo de anatomía y empezar a jugar un poquito. Entonces, diseñé ahí en el software cómo podrían quedar, la colocación de los incisivos y el espacio que teníamos y demás. Y como no lo encontraba muchas veces en estos casos, que estoy así dudando, lo que me gusta hacer es hacer una pruebita en resina, imprimir la restauración en como hablábamos hoy, del provisorio, y probarlo a ver si realmente está bien la altura, está bien la angulación, si el paciente, medianamente, aunque el color no tenga nada que ver, si se siente bien que lo que él quería llegar. Entonces cuando me da el ok, está bueno y ahí fresamos, y esto tiene mucho también de trabajo de ir acomodando Artesanal. artesanal y acomodando nuestra línea de transición, nuestros bordes incisales, la micro y macro textura. O sea, nada, realmente está buenísimo poder jugar un poquito con esto. Y como estaba también dudando a ver si estaba todo bien y me gustaba, es un trabajo que lleva mucho tiempo, hice una prueba antes de cristalizarlo, porque siempre obviamente es mucho más fácil trabajar el disilicato en este estadio que después de cristalizado, ¿no? Entonces estaba todo bien y lo terminé y lo maquillamos. Y lo que hablábamos hoy, fíjate que en estas restauraciones seguramente tienen un valor un punto más de los caninos, ¿no? Y sin embargo casi uno no lo nota o no lo percibe porque lo más importante acá es forma, textura y algún detalle que tengamos. Entonces lo que hablábamos hoy, que muchas veces para nosotros la forma es más importante que el color, a no ser que estemos muy lejos Sí, del color base, ¿no? la forma tiene más que ver con la integración, ¿sí? El color puede estar similar y pasar desapercibido. Si la forma es cerrada, uno se da cuenta, muchas veces ve pacientes ve gente por la calle, conoce un cumpleaños Sí, y no puede parar de mirar ese central horrible que tiene. En realidad no era por el color, era muchas veces por la forma, ¿sí? Porque está exagerado, porque no tiene línea de transición, porque la cara vestibular llega hasta el punto de contacto, bueno, por distintas cosas, ¿no? sí, Entonces el manejo de la sí. forma creo que es fundamental en todo esto, y el manejo de la adhesión, porque terminás haciendo una restauración de disilicato de litio que la vas a adherir a pilares Sí, metálicos. a pilares metálicos. Sí, conocer toda esa parte de compatibilidad entre cemento, entre adhesivos, en qué usar y qué no usar, realmente es muy importante porque, como decíamos hoy, todo se va empezando en algún punto, a mezclar entre la adhesión, la restauración, la rehabilitación, o sea, todo se mezcla en un punto y bueno, tenemos que saber dónde y qué hacer, ¿no?
Voy a habilitar los comentarios a ver Dale. si tenemos alguna pregunta. Una pregunta es si estamos de acuerdo o cuando hacemos no post, no crown. ¿Qué opinan del no post, no crown? Bueno, creo que lo hablamos bastante y estaba bastante claro. En los sectores Eh, posteriores, solamente haría una corona para rehacer una corona que el ujú, paciente ya tenga y necesite recambio. Si no, no hay sí, más. Y pernos colados en el sector posterior, tampoco. tampoco. Y Y el en el sector sector anterior, anterior, cada vez menos, ¿no? colados, no. Si yo No, tengo que, y poste claro, también. si yo Si tengo que vemos, garantizar la permanencia del muñón por un perno que quede anclado, quiere decir que no voy a tener nada de suncho cervical, no voy a tener efecto férula, ese diente a corto plazo se va a extraer. O hago una extrusión ortodóntica o coloco un implante. sí, ¿Qué es lo que sí. haría en mi caso? El de mi hijo, el de mi mamá. Y Claro, la, lo la lo que ecuación siempre es decimos, ¿no? simple, ¿sí? ¿Con qué cemento se pegó este último puente? Bueno, este puente de silicato hicimos el tratamiento de la cerámica, como normalmente hacemos, con el fluorhídrico por 20 segundos, lavado. Podrías usar o no lavar poner ácido fosfórico para limpiar. No está claro si realmente es necesario o no. Acá el doctor Durando dice que no, porque menos es más. Y sobre los pilares metálicos lo arenamos. Si tenemos MDP puro, bienvenido sea MDP. Y a la cerámica lo ponemos silano. Y después ponemos un cemento dual. Esa es la forma de cementar este tipo de restauración. Eh, Impresiones parciales o totales. ¿Cuándo una o cuándo otra? Depende. Si es para hacer una incrustación, puedo tomar una impresión parcial con una cubeta de triple función, funcionan perfectamente, me va a dar un tope de cierre la articulación que no va a tener mayores inconvenientes. Si tengo más de una y el paciente la puedo hacer toda la vez, tomo una impresión completa que Sí. va a ser más estable en el hecho de encontrar el tope de cierre en la oclusión. Y que tengamos también muchas veces un tope posterior, ¿no? Si vamos a Sí, hacer un parcial, es sí. importante que tengamos un tope posterior. Entonces por ahí no lo Eh, tenemos de ese lado y lo tenemos del otro lado, entonces necesitamos una impresión de arcada completa. ¿Cómo lograste esa textura? Bueno, de cualquiera de las restauraciones que hablamos hoy, nada, con fresas de diamante, siempre tengo varias. El otro día mostré algunas de las que uso siempre, alguna troncocónica, alguna con invertido, alguna redonda, y nada, y tratar de tener una foto al lado del diente vecino grande como para ver cuál es la macro microtextura que tiene y a partir de ahí empezar a definir. Bueno, nos estamos quedando nos estamos quedando sin tiempo. Así que nada, No, se despedirte, termina. Gracias agradecerte por la por invitación. compartir un rato de ontología, siempre un placer. Así que discutir un rato con vos. No, gracias por la invitación y para todos los que están dudando de las cuestiones del perno, del colado, del ionómero, del fosfato, esto es más simple. Hay que cambiar nada más, hay que desaprender y aprender algo nuevo. Y es más simple. Sí, Los márgenes están sí. altos, se pueden pulir, está bueno. Creo que es importante cambiar un poco los paradigmas que tenemos, ¿no? O sea, borrar un poco lo que tenemos y confiar, tener fe. Creo que pasa a una parte de eso y invitar a todos a que podamos leer, ¿no? Porque está todo en los papeles, como yo te decía el otro día. Es cuestión de leer Sí, y nada, yo he estado pues, también mucho tiempo en la odontología ahí escondida y a partir de que me metí empecé a leer y no, bueno, está buenísimo y encontramos todas las respuestas, están ahí. Es cuestión de irla a buscar. sí, es así. Roberto Chávez escribió el libro de prótesis adhesiva en el año 92. Y es Ujú. actual, totalmente actual. Si bien hablaban de Maryland en ese momento, hoy podemos hacer los Maryland con silicato de litio o con circonio. Entonces, la ontología está en los libros, está todo en los libros. La discusión chiquita la podemos encontrar en un artículo y si estamos muy apasionados poder ir, pero hay 3 o 4 libros básicos que deberíamos leer. El de Pascal es uno, ¿sí? Los libros de Quina y de Hirata son otros, que son sencillos, Ujú. que dan tip, que se pueden llevar rápido a la práctica, A la así que práctica. nada, hay que Nada, y leer.
acá estamos. O hay que sea, leer. yo siempre digo, acá estamos porque lo que necesiten, lo que podamos, lo que yo pueda Ah, ayudar y lo que no también, sí. sé, lo buscamos nada.